Descenderemos por la carretera de Ibarrin y seguiremos la ruta de la antigua calzada, por la calle Mugaldea para desembocar de nuevo en la calle Alzate. De frente nos encontramos con la casa número 34, Zapatillenea, de 1730, con un blasón que reza Armas de Salaverría. La número 36, Pogenea, está fechada en 1843. Descendemos un poco y nos encontramos frente a frente con dos edificios interesantes. Miquel Ezquerrenia, con un bar en la planta baja en la actualidad, tiene en su parte trasera una puerta gótica y en la fachada la fecha de su construcción, año de 1640. Carnaxenea nos cuenta en la viga de la planta baja: JHS, por el fiel y servicio de su majestad fue quemada esta villa a 16 de julio en año 1638, sea en nombre de Dios, y continúa en la viga superior. Se hizo esta casa en el año de 1641. Expliquemos resumidamente la causa de este terrible incendio. El último jaun de Alzate, don Tristán de Alzate y Uturbia, se casó fraudulentamente con la señora del palacio de Uturbia en el vecino pueblo de Urruña, Lapurdi. El señor de Urtubia se había trasladado a la corte de Versalles y su señora, que se sentía sola, tras enamorarse de don Tristán, dijo que su marido había muerto y se casó con el Juan de Alzate, quien se trasladó a vivir a Urruña. Reinaban Felipe IV en España y Luis XIII en Francia. El cardenal Richelieu quiere dar el primer golpe duro a la monarquía española, y los franceses, al mando del duque de Saint-Simon, entran por Vera para pasar hacia Castilla por el puente Beratarra de San Miguel, primer puente del río Bidasoa desde el mar. Hace de guía el jaun de Alzate. El capitán de las fuerzas de Vera, don Fermín de Andueza, con 300 hombres, tenían la misión de defender el paso del puente San Miguel contra 6.000 infantes y 500 jinetes franceses. Los beratarras querían defender sus casas y haciendas. Hubo un combate terrible del vecindario con los invasores, otro de tropas regulares en el puente. Los vecinos se replegaron y los franceses, en venganza, quemaron la villa de manera que no quedó casa en pie. Además de esto, quemaron los campos, pues era tiempo de cosecha. Es de resaltar que en la reconstrucción de las calles de la villa se llevaron unos criterios urbanísticos dignos de alabanza, dada la anchura de la calle Alzate y las anillas de hierro para aparcar a los caballos y a los mulos de carga. Igualmente se construyeron bancos de piedra y piedras salientes en las fachadas de las casas para, a modo de escaleras, servir para montarse en las cabalgaduras. También podemos observar en algunas paredes ganchos de hierro con la punta hacia arriba, que servían hasta hace muy poco tiempo para colgar a los cerdos tras la matanza. En la casa siguiente a Carnaxenea, en lo que hoy es una pastelería, tras el espejo que se encuentra entrando a la derecha, existe un fresco pintado por Ricardo Baroja en el que se veía una romería campestre. Un poco más abajo, en lo que hoy es un comercio de confección, está la casa de Ricoechea. Como su nombre indica, fue ayuntamiento de Vera anterior al actual. Si descendemos unas casas más, por la misma acera, en lo que ahora es Icastola, podemos comprobar la fecha de su construcción, el año de 1827. Este edificio se construyó por el efecto de una donación con los bienes provenientes del antiguo palacio de Garmendiandía, que estaba situado en lo que ahora denominamos Caxerna. Según me contaron, las columnas toscanas que sostienen el tejado del atrio de la iglesia parroquial pertenecieron al citado palacio.